La inteligencia. ¿Qué sabemos? El estudio de la inteligencia ha interesado a psicólogos, filósofos, educadores y el público en general durante varios siglos. La sociedad humana valora altamente la inteligencia y la considera un factor decisivo para los logros educativos, el éxito en el trabajo y para el desarrollo socioeconómico de los pueblos. Se analiza el concepto de inteligencia y su medición, los tipos de inteligencia, las implicaciones sociales y políticas que tiene este concepto psicológico, la relación entre inteligencia general, factores específicos de inteligencia, inteligencia fluida e inteligencia cristalizada, el desarrollo ontogenético de la inteligencia, sus orígenes evolutivos y otros asuntos relacionados. Se presentan los problemas de investigación que están por solucionarse en este campo. La inteligencia como capacidad de adaptación a un medio cambiante ha tenido importancia decisiva en la evolución filogenética de los seres humanos. Las diferencias individuales. Los seres humanos poseen muchas características en común y muchas características que los diferencian unos de otros. Las características universales, que pertenecen a nuestra especie y que son comunes a los miembros de todas las culturas, todas las épocas, todas las etnias, ambos géneros y todos los rangos de edad, forman lo que se ha denominado naturaleza humana. Por otra parte, las características diferenciales, que son específicas de un grupo humano. Los varones a diferencia de las mujeres, los introvertidos a diferencia de los extravertidos, los jóvenes versus los viejos, etc. forman parte de la identidad de los grupos y culturas. Finalmente nos encontramos con aspectos que son únicos de la persona. No hay dos individuos exactamente iguales, con la misma estructura genética, los mismos comportamientos consecuencia de igual aprendizaje temprano, las mismas aptitudes, intereses, habilidades y limitaciones. Cada persona es única, como combinación de elementos y factores. Podemos indicar por lo tanto que las características humanas se clasifican en tres grupos: 1. Aquellas que son comunes a todos los seres humanos. 2. Las que son características de un grupo en particular. 3. Las que son únicas del individuo. A la segunda categoría pertenecen la inteligencia, la personalidad, las aptitudes, los intereses y otras características que diferencian unos grupos de personas de otros. ¿Qué es la inteligencia? Las características que asociamos con el concepto de inteligencia, como capacidad de solucionar problemas, de razonar, de adaptarse al ambiente, han sido altamente valoradas a lo largo de la historia. Desde los griegos hasta hoy se ha pensado que este conjunto de características que distingue positivamente a las personas les brinda un lugar especial en la sociedad. Esto se ha considerado incluso antes de que se comenzara a estudiar científicamente el concepto de inteligencia y su medición. Hoy se conoce que la inteligencia o inteligencias existe en todas las personas en mayor o menor grado, y también en los animales no humanos. Los problemas asociados con la inteligencia se refieren a su definición, a sus características, la forma de medirla, los factores que constituyen la inteligencia, la relación entre inteligencia y otros rasgos psicológicos, la pregunta acerca de si existe una o varias inteligencias, el papel de la genética, del ambiente y de su interacción, los orígenes de la inteligencia en la especie humana y en otras especies, el desarrollo de la inteligencia en los niños, la utilidad del concepto de inteligencia para la educación y para el éxito laboral y social, la forma de desarrollar la inteligencia, los cambios que ocurren a lo largo del ciclo vital, la normalidad, subnormalidad y supranormalidad, la relación entre inteligencia y creatividad, y otros problemas similares. Son temas de gran importancia y relevancia para el individuo y la sociedad. Los primeros intentos formales de medir la inteligencia se deben a Alfred Binet, quien fue comisionado por el gobierno francés para encontrar una forma de seleccionar a los estudiantes que tenían habilidades para cursar estudios en las escuelas francesas. Binet diseñó una serie de situaciones problema que poseían dificultad gradual creciente y clasificó las que podían ser resueltas por niños de diversas edades. En esta forma se propuso una secuencia que dio origen al concepto de edad mental a diferencia de la edad cronológica. El primer test de inteligencia Binet-Simon se presentó en 1905 en Francia. Estos tests tuvieron en su forma inicial una función práctica y se aplicaron a varios contextos educativos. Se buscó correlacionar dichos resultados en los tests con el éxito en la escuela.
Más adelante se propusieron otras pruebas de inteligencia como el Terman, el Stanford Binet y el Wechsler en sus diversas formas. El concepto de inteligencia ha estado muy ligado a su medición. En lo que se refiere a una teoría de la inteligencia, se puede afirmar que desde el comienzo se consideró que había una capacidad cognitiva amplia, que Spearman denominó inteligencia general o factor G. Por otra parte, como las pruebas estaban compuestas por diversos factores, se pensó que era más adecuado hablar de factores específicos de la inteligencia, factores S como el factor verbal, cuantitativo, espacial, la memoria inmediata, la velocidad mental o de percepción y la capacidad para captar reglas y relaciones lógicas. Tersten propuso la técnica matemática del análisis factorial para estudiar estos problemas y encontró varios factores, que harían parte de la inteligencia. Hoy se utilizan complejos procedimientos matemáticos en las investigaciones sobre inteligencia, entre otras el análisis factorial, la regresión múltiple y la correlación. La inteligencia general, el factor G de Spearman, se ha correlacionado con ocupación, género, etnias, culturas, clases sociales, éxito en ciertas ocupaciones y muchos factores más. Es un concepto que tuvo gran aceptación en la ciencia de hace varias décadas, pero ha dado origen a numerosas críticas, tanto ideológicas y políticas como científicas. Sigue siendo un concepto controvertido en este momento en el siglo XXI. Como la inteligencia es un campo de investigación muy complejo, también lo son las definiciones que se han propuesto acerca de ella. Definiciones de inteligencia. Las diversas definiciones dan luces sobre los problemas asociados con la inteligencia y su dominio de investigación. Esas definiciones pueden agruparse en categorías filosóficas, pragmáticas, factoriales y operacionales. Primera definición: inteligencia es el poder de combinación, afirmó Ebbinghaus en 1885. Más tarde insistió en que inteligencia es la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. Por otra parte, la inteligencia, según Binet, se refiere a cualidades formales como la memoria, la percepción, la atención y el intelecto. La inteligencia, según él, se caracteriza por comprensión, invención, dirección y censura. Segunda definición: las soluciones factoriales al concepto de inteligencia se apoyaron en las técnicas del análisis factorial y se elaboraron tests para medir un factor o capacidad primaria, capacidad verbal, fluencia verbal, capacidad para manejo de números, memoria inmediata, velocidad mental o de percepción, capacidad para captar reglas y relaciones lógicas. Son los factores S de Tersten que mencionamos anteriormente. Tercera definición: medir y luego definir, y han tenido cierta aceptación en la comunidad científica. Las operaciones que utilizamos para medir una aptitud constituyen la definición de esa habilidad. En la actualidad el operacionalismo ha recibido numerosas críticas y la mayor parte de los especialistas en medición y evaluación prefieren ir más allá de las soluciones operacionales. Cuarta definición: inteligencia es lo que miden los tests de inteligencia. Boring, 1923. Como hizo notar Terman, la inteligencia, al igual que la electricidad, se puede medir adecuadamente antes de definirla. Sin embargo, ¿qué es lo que miden los tests de inteligencia? Se pregunta. La inteligencia es lo que miden las pruebas de inteligencia y la réplica se presenta preguntando, ¿qué es lo que prueban las pruebas de inteligencia? Quinta definición: en época más reciente Sternberg 1985 propuso una teoría de la inteligencia diferente de las teorías clásicas de Spearman. Considera que la inteligencia está basada en tres categorías: habilidades analíticas, creativas y prácticas. Esta teoría triádica de la inteligencia dio origen al test de habilidades triádicas de Sternberg, STAT por sus siglas en inglés, que utiliza ítems de elección múltiple, verbales, cuantitativos y de figuras, al igual que ensayos, escribir historias, contar historias, diseñar cosas, ver películas con problemas prácticos que el examinado debe solucionar. Sexta definición: inteligencia emocional es un concepto que se debe a Salovey y Mayer 1990 y que fue popularizado por Daniel Goleman en 1995. La inteligencia emocional es la capacidad para reconocer los sentimientos propios y ajenos y la habilidad para manejarlos. Se organiza en 5 capacidades: conocer las emociones y sentimientos propios, manejarlos, reconocerlos,
crear nuestras propias motivaciones y manejar las relaciones interpersonales. Séptima definición, inteligencias múltiples. Este concepto, que se debe a Howard Gardner, considera que la inteligencia es la capacidad para resolver problemas o elaborar productos que pueden ser valorados en determinada cultura. Afirma que existen varios tipos de inteligencia, a saber, 1. Inteligencia lógico-matemática, que permite resolver problemas de lógica y matemática. Es la concepción clásica de inteligencia. 2. Inteligencia lingüística, que es la capacidad de usar las palabras y los conceptos verbales de manera apropiada. 3. Inteligencia musical. Es el talento para reconocer y ejecutar melodías y armonías musicales. 4. Inteligencia espacial. Es la capacidad de distinguir el espacio, las formas, figuras y sus relaciones en 3 dimensiones. 5. Inteligencia intrapersonal. Es la capacidad de entendernos a nosotros mismos, nuestras motivaciones y nuestras emociones. 6. Inteligencia interpersonal o social. Es la capacidad de entender a los demás con empatía. 7. Inteligencia corporal sinestésica. Es la capacidad de controlar y coordinar los movimientos del cuerpo y expresar sentimientos por medio de esos movimientos. En versiones posteriores de su teoría, Gardner añadió la inteligencia naturalista y la inteligencia existencial. Esta conceptualización de inteligencias múltiples ha sido muy bien recibida en amplios sectores, pero al igual que la inteligencia emocional, ha tenido numerosas críticas. Una de ellas se refiere a la inteligencia musical y la inteligencia corporal sinestésica, que realmente no serían inteligencias sino talentos. En el caso de la inteligencia emocional, también sería discutible afirmar que es una inteligencia y tal vez sería preferible hablar de habilidades sociales, campo que se ha investigado ampliamente sin referencia alguna con la inteligencia. Estas definiciones o soluciones a las conceptualizaciones de la inteligencia, su medición, sus aplicaciones y su lugar en la sociedad, son motivo de numerosas investigaciones y de muchas controversias. Una definición de inteligencia que probablemente es la más apropiada en el estado actual de nuestros conocimientos es la siguiente: inteligencia es un conjunto de habilidades cognitivas y conductuales que permite la adaptación eficiente al ambiente físico y social. Incluye la capacidad de resolver problemas, planear, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas, aprender de la experiencia. No se identifica con conocimientos específicos ni con habilidades específicas, sino que se trata de habilidad cognitiva general, de la cual forman parte las capacidades específicas. La inteligencia varía a lo largo de la vida de una persona, desarrollo ontogenético, y lo ha hecho a lo largo de la evolución de la especie, desarrollo filogenético. Los seres humanos y los demás animales evolucionan a lo largo del ciclo vital, desde la concepción hasta la muerte. Dichos cambios se dan a nivel de maduración, habilidades perceptuales, capacidad de aprender, procesos cognitivos y conducta social. Esos cambios posibilitan la adaptación a un medio ambiente cambiante. Son producto de la biología y de su interacción con la cultura. De lo anterior se puede concluir que en los seres humanos y en muchas otras especies existen habilidades cognitivas que permiten la realización de comportamientos complejos. Incluso mucho más complejos de lo que se pensaba hace unas pocas décadas. Esta habilidad que llamamos inteligencia, o en algunos casos inteligencias, posibilita la adaptación de los organismos a su ambiente, que en muchos casos es un ambiente variable e impredecible. La capacidad de adaptación está íntimamente relacionada con el concepto de inteligencia. Se ha encontrado que la persona más inteligente, 1. es más capaz de adaptarse al ambiente físico y social. 2. es más hábil para seleccionar ambientes en los cuales pueda funcionar mejor. 3. es más capaz de modificar su ambiente para que encaje mejor en sus potencialidades. 4. es más capaz de enfrentar situaciones novedosas e inesperadas. Esta habilidad o conjunto de habilidades que denominamos inteligencia, se valora altamente por parte de la sociedad. Constituye un dominio de investigación que utiliza los más recientes desarrollos en las matemáticas, la psicología y la neurociencia, y que está permeado por factores políticos, ideológicos y culturales.